Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Después de mucho tiempo vuelvo con un diseño y en esta oportunidad vamos a diseñar un estante para libros, revistas y otros objetos como el que vemos en la imagen. Este estante para libros tendrá una altura de 220 milímetros, ancho de 800 milímetros y profundidad de 280 milímetros. En su interior colocaremos 5 repisas, lo que dividirá este estante en 6 compartimientos. Además, este estante para libros contará en su parte inferior con un zócalo de 80 milímetros de altura. Cada una de las repisas que mencionamos antes estarán separadas unas de otras por 302 milímetros de distancia. En su parte posterior colocaremos 3 amarres que le darán estabilidad y consistencia a nuestro estante para libros, y estos amarres tendrán a su vez un ancho de 100 milímetros. El fondo estará compuesto por un tablero de MDF de 3 milímetros y en esta oportunidad fabricaremos este estante para libros en melamina blanca de 18 milímetros, la cual cubriremos con tapacanto grueso. Ahora que ya conocemos las características de nuestro estante para libros, vayamos a SketchUp para comenzar con el diseño. Ahora que estamos en SketchUp, vamos a empezar como siempre dibujando un cubo. Y en este caso, nuestro cubo tendrá las siguientes dimensiones. Empezamos dibujando un rectángulo que tendrá 800 milímetros de largo por 280 milímetros de ancho. ¿Listo? Una vez que tenemos el cubo, lo que hacemos es darle una altura, y eso lo hacemos con la herramienta empujar, tirar. Y le damos, en este caso al cubo, la altura de 220 milímetros. Ahora que ya tenemos el cubo, lo convertimos en un componente. ¿Y cómo hacemos eso? Le damos 3 clics al objeto, o seleccionamos en este caso el objeto dándole 3 clics, y luego con el botón derecho escogemos la opción de crear componente y le vamos a dar el nombre de cubo. Listo. Entonces ya tenemos el cubo que nos va a permitir establecer o va a definir el área que va a ocupar nuestro estante para libros, y vamos a verificar como siempre que tenga las dimensiones correctas. Entonces vamos a ver que la altura es de 2020 milímetros, el ancho es de 800 milímetros y la profundidad es de 280 milímetros. Entonces hemos dibujado correctamente el cubo, y vuelvo a repetir, utilizando este cubo, el cual representa el área que va a ocupar nuestro estante para libros, comenzamos dibujando los laterales. Entonces, utilizando la herramienta rectángulo, dibujamos el lateral izquierdo primero y le damos un espesor de 18 milímetros, ya que vamos a utilizar melamina de 18 milímetros para crear o fabricar este estante para libros. Entonces creamos un componente y le damos el nombre de laterales, por ejemplo, así le vamos a poner, ya, laterales. Listo, y hacemos clic en el botón crear. Listo, entonces ya tenemos el primer lateral, o en este caso el lateral izquierdo, y lo único que vamos a hacer ahora es hacerle una copia y trasladamos la copia al otro lado del cubo, a la derecha, y ya tenemos el segundo lateral. Listo, ahora vamos a crear
el tablero superior. Y de igual forma, utilizando la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo entre estos dos puntos y con la herramienta empujar y tirar le damos el espesor, y en este caso va a ser de 18 milímetros. ¿Listo? Volvemos a crear el componente y yo le voy a poner tablero superior. Ese es el nombre de nuestro componente. Luego, según el diseño, nos indica que vamos a tener un zócalo cuya altura va a ser de 18 milímetros. Entonces, vamos a utilizar un punto auxiliar que va a ubicarse desde la parte inferior hacia arriba a 80 milímetros. Entonces acá tenemos nuestro punto auxiliar. ¿Listo? Entonces aquí es donde vamos a crear el tablero base. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fácil, ¿no? Vamos a ocultar ya el cubo, ya no nos sirve, lo ocultamos acá. Y vamos a hacer una copia de del tablero superior. Entonces con la herramienta mover, agarramos este punto, presionamos la tecla control y desplazamos este tablero, esta copia, a este otro punto. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí el tablero base. ¿Ya? Entonces acá tiene el mismo nombre, no hay ningún problema, son iguales, lo vamos a dejar con ese nombre, ¿ya? Igual que como para el lateral, no le hemos puesto lateral izquierdo ni lateral derecho, sino simplemente le hemos puesto laterales. Listo, entonces ya tenemos el tablero superior y el tablero inferior o el tablero base. Vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, de dibujar rápidamente el zócalo. Entonces, como siempre, haciendo uso de la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo, le damos un espesor de 18 milímetros, seleccionamos haciendo 3 clics sobre el objeto y con este objeto creamos un componente. Le vamos a poner así, zócalos, le vamos a poner el nombre. Y luego movemos el zócalo a su posición. Luego hacemos una copia de este zócalo con la herramienta mover, presionando la tecla control, y colocamos el otro zócalo en la parte que le corresponde. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro, digamos, la estructura del estante para libros. Ahora lo que vamos a hacer es crear las 6 divisiones o las 5 repisas. ¿Y cómo hacemos esto? Ya lo hemos hecho en otros tutoriales anteriores y vamos a hacerlo rápidamente. Mírenme, simplemente selecciono este objeto. ¿Listo? Eso debió hacerlo cuando dibujé el tablero base, pero vamos a borrar para hacerlo rápidamente, ¿ya? Vamos a hacer como trabajábamos antes. Entonces hago clic en este punto con la herramienta mover, presiono la tecla control y ya que tenemos estas repisas ya hechas, solamente nos quedaría por colocar en la parte posterior el tablero de fondo, o el fondo que va a ser construido o elaborado en MDF de 3 milímetros, y los amarres, ¿ya? Pero como ya hemos visto antes en otros videos tutoriales, porque casi todo es lo mismo, lo que tenemos que hacer es colocar o hacer unas ranuras para que en esas ranuras encaje el fondo que vamos a colocar a este estante para libros. Entonces vamos a repetirlo nuevamente, y siempre que realizamos estos diseños los repetimos, ¿no? De esa manera aprendemos. Entonces selecciono, miren, con la herramienta seleccionar, en este caso el tablero lateral izquierdo, y hago doble clic. Ya sabemos que nuestras ranuras van
a 18 milímetros desde el borde hacia adentro. Entonces ahí pongo 18 milímetros. Luego la ranura va a tener un ancho de 4 milímetros. Entonces de este punto hacia adentro puedo escribir o establecer una línea guía a 4 milímetros. O lo que también hubiera sido que desde este borde hacia adentro pongo 18 más 4, 22. Entonces a esa distancia se va a crear una línea guía. ¿Listo? Luego, como el espesor, la profundidad de la ranura, o siempre la profundidad de la ranura la establecemos en 8 milímetros. Entonces, de este borde hacia esta dirección, dibujamos una línea guía a 8 milímetros. Entonces ya tenemos las líneas guías que me van a permitir dibujar el rectángulo con el cual voy a crear una ranura. Entonces, utilizando la herramienta de rectángulo, hago clic en este punto, luego clic en este punto y ya tengo el rectángulo. Y luego con la herramienta empujar y tirar, miren, hago esto. ¿Ya? Entonces, como la altura de mi estante para libros es de 2020 milímetros, le voy a poner 2500 para que vaya de un lado hasta el otro. Y listo, y ya tengo la ranura creada. Ahora lo único que me queda hacer es borrar las guías. Ya no las necesito y las borramos. Salimos del modo de edición y fíjense, vamos a hacer esto. Nos vamos a ir hasta acá abajo y vamos a ver que ahí está la ranura, de un lado al otro del tablero lateral en esta oportunidad. ¿Listo? Ahora, como este tablero es una copia de este, lo que yo acabo de hacer en este momento, o sea, al momento de crear la ranura, automáticamente también se ha creado la ranura, y esto también ya lo hemos visto en otros videos tutoriales. Entonces, lo único que nos quedaría hacer es voltear este tablero en la dirección del eje rojo, ¿no? O sea, que la ranura se voltee en esta dirección, en la dirección del eje rojo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos clic y ojo, que en la versión 2023 ha cambiado esta opción. Si ustedes hacen clic acá, no vamos a encontrar acá la opción dar la vuelta. ¿Dónde la encontramos la opción dar la vuelta? Vamos al menú. Ay, perdón, ya me perdí. Ya me perdí. Acá está. Entonces hacemos clic con el botón. Nos vamos al menú herramientas y acá encontramos la opción dar la vuelta. Y va a aparecer este dibujo o estos planos. Entonces, como yo quiero que gire esta pieza en la dirección del eje rojo, hacen clic acá en rojo. Listo. Y fíjense cómo ha cambiado la ranura. Entonces la ranura se ha volteado en la dirección del eje rojo. Entonces ya está como queríamos, ¿verdad? Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar ahora la ranura para el tablero superior. Voy a ocultar esto. Y de igual manera voy a hacer lo siguiente. Ojo, antes de hacer esto, vamos quiero que se den cuenta de una cosa. Este tablero, o utilizando este tablero, hemos creado todos estos demás tableros o estas repisas. Entonces, si yo le hago una ranura acá, todos los demás van a tener una ranura. Y en esta oportunidad yo no quiero que las repisas tengan ranuras, solamente el tablero superior y el tablero base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que esas características que yo creé aquí no se repitan en todos los demás, lo que tengo que hacer es que al resto de los elementos, en este caso las repisas, los tengo que convertir en un objeto único. Y eso se hace poniendo la opción convertir en único. Vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Miren, vamos a hacer rápidamente yo voy a hacer un pequeño cambio acá. Digamos una pequeña ranura. Entonces,
Doble clic. Miren, lo voy a hacer rápido nada más. Voy a dibujar un rectángulo como sea para el ejemplo. Utilizo esta herramienta. Ahí y creo la ranura. Miren, fíjense. Entonces, ¿qué ha sucedido? En todos los demás componentes, ¿sí? ¿Se nota? Se han creado eso. ¿Ya? Entonces, como yo no quiero que el cambio que yo haga en este objeto se replique en todos los demás, solamente en el primero y en el último, entonces estos que son repisas intermedias las voy a convertir en objetos únicos. Entonces vamos a deshacer. Ya, vamos a deshacer. Listo. Y luego seleccionamos, por ejemplo, este objeto y le pongo acá convertir en único. Lo mismo hago con este, convertir en único. Lo mismo con este, el que no quiero, es que no quiero que estos cambien, convertir en único, convertir en único y convertir en único. En este no, porque yo quiero que la ranura que haga acá también se replique acá. Entonces, si ahora, y vamos a hacerlo ya de una vez, creamos la ranura. Entonces selecciono el objeto, me va a acercar más, doble clic para entrar al modo de edición, como siempre, ¿no? Utilizando una línea guía del borde en esta dirección 18 milímetros, del borde en esta dirección 22 milímetros y de acá hacia arriba 8 milímetros. Entonces con estas líneas guías o con la ayuda de estas líneas guías dibujo un rectángulo y creo la ranura. ¿Qué distancia va a tener esta ranura? Como el ancho es de 800 milímetros, le voy a poner 900 milímetros para que vaya de un lado al otro. Listo. Borro las guías, esta también, y salgo del modo de edición. Entonces, ahí vemos que tengo la ranura de un lado al otro. Entonces, miren, estos objetos que he convertido en únicos, no han, o en ellos no se ha replicado esa ranura, que eso es lo que quería, ¿no? Entonces, por eso utilizamos esa opción de convertir en único. Pero en este caso, para este sí quería que se replique la ranura. ¿Y por qué? Porque una vez que haya hecho la ranura, solamente tengo que darle la vuelta a este tablero, al tablero base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el tablero, nos vamos al menú herramienta y escogemos dar la vuelta. ¿Pero en qué dirección queremos dar la vuelta? En este caso, queremos darle la vuelta al tablero en la dirección del eje azul. ¿Ya? Entonces seleccionamos menú herramientas, le ponemos dar la vuelta y en la dirección del eje azul. Y ya está. El tablero ha girado en la dirección del eje azul y está como queríamos que quede este tablero. Entonces voy a visualizar nuevamente el tablero lateral y debe quedar así. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear rápidamente el tablero de fondo de MDF de 3 milímetros. Entonces, utilizando este punto, vamos a agarrar acá. Siempre acérquense para seleccionar con precisión los puntos y no equivocarnos, ¿no? Entonces, desde este punto, así me alejo y me vuelvo a acercar otra vez hasta este punto. Voy a dibujar un rectángulo. A ese rectángulo le voy a dar un espesor de 3 milímetros. Lo selecciono haciendo 3 clics y con este objeto creo un componente que se va a llamar fondo. Y presiono el botón crear. Listo. Entonces ya tengo el tablero, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que en sus 4 direcciones o en sus 4 costados crezca, vamos a decirlo de esa manera, 7 milímetros. ¿Ya? Nuevamente, siempre repitiendo. ¿Para qué voy a hacer que crezca en esta dirección, por ejemplo, 7 milímetros? Para que encaje en esta ranura. Hacia arriba para que encaje en la ranura del tablero superior. Hacia abajo para que encaje en la ranura del tablero base. Y de igual manera en la ranura del otro tablero lateral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Utilizando la herramienta de Fredo Scale, seleccionamos, nos dirigimos a este punto, al central,
Y recuerden, antes lo hacía por cada uno de los costados. A cada uno de los costados yo le agregaba 7, iba al otro lado y le agregaba 7, etcétera, etcétera. Ahora, la forma más rápida es presionando la tecla Control y luego la tecla Tab, porque si solamente presiono la tecla Tab, lo va a hacer para este lado, por ejemplo, en el que nos encontramos. Pues si yo quiero que lo haga, en este caso, para el lado derecho y para el lado izquierdo a la vez, y le agregue a cada lado 7 milímetros, entonces, ¿qué hago? Presiono la tecla Control y luego Tab, y se apertura esto. Entonces, como yo quiero que a la izquierda y a la derecha de este tablero se agreguen 7 milímetros a la izquierda y 7 milímetros a la derecha, lo que tengo que hacer es ponerle, sumarle 7 más 7, 14, ¿ya? Y presionamos aceptar. Y si visualizamos, miren, les voy a mostrar desde la parte superior, miren, lo que ha hecho es que ha crecido, ¿se acuerdan que estaba por acá? Ha crecido 7 milímetros en esta dirección y también 7 milímetros en esta dirección. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer ahora para que crezca 7 milímetros hacia arriba y 7 hacia abajo. Entonces, nuevamente con la herramienta de Freehand Scale nos dirigimos hasta este punto, presionamos la tecla Control Tab y a esta magnitud le agregamos más 14 milímetros, 7 para arriba y 7 para abajo. Presionamos aceptar y miren, y ha crecido este tablero en la dirección hacia arriba 7 milímetros y hacia abajo 7 milímetros. Vamos a visualizar, vamos a ocultar un momento esto y ahí está, ¿no? Estaba hasta acá nada más, hasta este punto, pero ahora ha crecido 7 hacia arriba. ¿Listo? Pues ahora lo que nos queda simplemente es mover este tablero. Entonces con la herramienta mover agarramos este punto y arrastramos en la dirección del eje verde. ¿Cuántos milímetros? 21 hacia adentro. Listo. Entonces ya está el tablero de fondo, en este caso de MDF, en su lugar. Luego vamos a visualizar el lateral y ya va quedando nuestro mueble. Entonces solamente nos quedaría acá dos cosas: crear los amarres y reducir el tamaño de estas repisas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos las repisas. ¿Cuánto le vamos a reducir a estas repisas? Le tenemos que reducir los 18 milímetros que hay o que hemos dejado para crear la ranura, y 4 milímetros que hemos dejado para crear, bueno, los 18 milímetros que van a ser ocupados por el amarre acá, más 4 del tablero o de la ranura, son 22. Entonces, a estos tableros les vamos a restar 22 milímetros. Entonces seleccionamos los tableros, o las repisas, perdón. Ya, seleccionamos de esta manera, solamente a las repisas, y con la herramienta de Freehand Scale nuevamente, ¿sí?, nos dirigimos al punto central, a este. Presionamos Tab nada más en este caso, porque solamente de este lado del tablero le quiero reducir 22 milímetros. Ya no es Control Tab, sino solamente Tab. Tab, y a esta magnitud le restamos menos 22. Si presionamos el botón aceptar, ya vemos que estas repisas han disminuido su tamaño en 22 milímetros. ¿Listo? Entonces lo único que nos queda ahora es crear los amarres, y eso lo hacemos rápidamente de esta manera. Hasta acá vamos a tener que nuestro amarre va a tener un largo de 764 milímetros, pero el ancho debe de ser de 100 milímetros. Listo, ya tenemos el rectángulo, y ahora creamos el espesor. Entonces en este caso va a ser de 18 milímetros. Seleccionamos y con este creamos un componente que le vamos a llamar amarre, o amarres le vamos a poner así, y creamos. Entonces ahora colocamos el amarre en la posición que le corresponde, y luego vamos a hacer una copia de ese amarre. ¿Ya? Lo vamos a mover hasta acá abajo, ahí, y luego presionamos la tecla slash y luego el número 2 para que se cree
digamos, dos divisiones entre estos dos amarres o un amarre a la mitad, ya más claro. ¿Listo? Entonces ya tenemos rápidamente nuestro estante para libros. Ya rápidamente hemos creado nuestro estante para libros. ¿Listo? Entonces yo ya no voy a hacer como les digo, la hoja de despiece de repente acá en el tutorial, pero sí la voy a dejar en la descripción del video para que ustedes, utilizando esas dimensiones, ya puedan mandar a hacer los cortes y puedan fabricar este bonito estante para libros. ¿Listo? Ya yo en el video tutorial ya no lo voy a hacer, como le digo, no voy a rellenar la hoja de optimización porque ya lo he hecho en otros videos tutoriales anteriores y el proceso es bien sencillo. Ya, entonces yo sí, pero sí les voy a dejar la hoja de optimización ya creada en la descripción del video. ¿Listo? Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video tutorial. También quiero pedirles que se suscriban y le den like a este video tutorial y a todos los demás que tengo en mi canal, y compártanlo con sus amigos o con las personas que estén interesadas en este bonito mundo de la melamina. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy y nos vemos en un nuevo video tutorial. Hasta pronto.